En la mañana del 11 de septiembre de 2001, una serie de ataques terroristas sacudieron a los Estados Unidos. Estos ataques, llevados a cabo por el grupo extremista islámico Al-Qaeda, cambiaron para siempre el mundo y dejaron una marca indeleble en la historia de la era moderna. Los ataques comenzaron a las 8:46 am cuando el vuelo 11 de American Airlines, que transportaba a 92 personas, se estrelló contra la torre norte del World Trade Center en la ciudad de Nueva York. El impacto y el posterior incendio causaron daños devastadores a la torre, y atraparon a muchas personas por encima de la zona de impacto. Mientras el mundo observaba en estado de shock e incredulidad, quedó claro que esto no era un mero accidente. Apenas 17 minutos después del primer ataque, el vuelo 175 de United Airlines, con 65 personas a bordo, golpeó la torre sur del World Trade Center, exacerbando aún más la tragedia. El mundo se sorprendió una vez más cuando a las 9:37 am, el vuelo 77 de American Airlines se estrelló contra el Pentágono, la sede del Departamento de Defensa de los Estados Unidos. El impacto causó que una sección del edificio se derrumbara y encendió un incendio masivo. A medida que la nación lidiaba con estos eventos inimaginables, el número de vidas perdidas seguía aumentando. A las 10:03 am, el vuelo 93 de United Airlines, que transportaba a 44 pasajeros y miembros de la tripulación, se estrelló contra un campo en Pensilvania. Se cree que los esfuerzos heroicos de los pasajeros a bordo impidieron que el avión alcanzara su objetivo previsto en Washington, D.C. Los ataques del 11 de septiembre de 2001 causaron la muerte de casi 3.000 personas de más de 90 países. Fue el incidente más mortal para los bomberos y los agentes de la ley en la historia de los Estados Unidos, con 343 bomberos y 72 agentes de la ley perdiendo la vida. El impacto de los ataques del 11 de septiembre se extendió mucho más allá de la pérdida inmediata de vidas. Marcó un punto de inflexión en la política global, cambiando el enfoque hacia la lucha contra el terrorismo, y alterando para siempre las medidas de seguridad nacional. A raíz de los ataques, Estados Unidos lanzó operaciones militares en Afganistán para derrocar al régimen talibán que había albergado a Al-Qaeda. Estas operaciones tenían como objetivo desmantelar las redes terroristas, y llevar a los responsables de los ataques ante la justicia. Los ataques del 11 de septiembre también llevaron a cambios significativos en las relaciones internacionales, con países de todo el mundo que se unen para combatir el terrorismo. Los Estados Unidos invocaron en particular el artículo 5 del Tratado del Atlántico Norte, que establece que un ataque contra un miembro de la OTAN se considera un ataque contra todos los miembros. Los eventos del 11 de septiembre desencadenaron una ola de dolor, miedo e ira en todo el mundo. Dejaron un impacto duradero en la psique de las personas de todo el mundo, alterando para siempre las percepciones de seguridad, y remodelando la memoria colectiva de una generación. Han pasado 2 décadas desde ese fatídico día, pero los recuerdos y las cicatrices permanecen. El legado de los ataques del 11 de septiembre sirve como un recordatorio de la capacidad humana tanto para los actos de violencia extrema como para los actos de coraje y resistencia frente a la tragedia. El mundo ha sufrido cambios significativos en los años desde el 11 de septiembre de 2001. La lucha contra el terrorismo continúa, y las sociedades se esfuerzan por equilibrar las medidas de seguridad con la preservación de las libertades individuales. Al recordar a las víctimas de los ataques del 11 de septiembre, y honrar a los héroes que surgieron de la oscuridad, también reflexionamos sobre las lecciones aprendidas. Debemos luchar por la paz, la comprensión y la tolerancia, aferrándonos a la creencia de que la unidad y la compasión pueden prevalecer incluso frente a un mal indescriptible. En los años posteriores a los ataques del 11 de septiembre, el mundo fue testigo de cambios significativos en varios aspectos de la sociedad. La industria del transporte global, en particular, sufrió una transformación a medida que los aeropuertos implementaron estrictas medidas de seguridad para evitar que ocurrieran ataques similares. La industria de la aviación vio el desarrollo de nuevas tecnologías, como escáneres de cuerpo completo y sistemas avanzados de detección de equipaje, destinados a detectar amenazas potenciales. Estas medidas tenían por objeto restablecer la confianza de los pasajeros en los viajes aéreos, garantizando al mismo tiempo su seguridad. Además, los gobiernos de todo el mundo promulgaron legislación para mejorar la seguridad nacional. La Ley Patriot de los Estados Unidos, promulgada apenas unas semanas después de los ataques, amplió los poderes de las agencias de aplicación de la ley en los Estados Unidos, lo que permitió una mayor vigilancia y recopilación de inteligencia. Los ataques del 11 de septiembre también tuvieron un profundo impacto en el panorama de los medios. Los medios de comunicación experimentaron un cambio significativo en su cobertura, priorizando la seguridad nacional y las historias relacionadas con el terrorismo. Los ataques sirvieron como catalizador para la aparición de canales de noticias las 24 horas, asegurando un flujo constante de información al público. Los ataques dieron lugar a un extenso análisis y discurso de los medios, lo que llevó a debates sobre la ética del periodismo, el uso de imágenes gráficas y la responsabilidad de las organizaciones de noticias en la presentación de informes de eventos tan traumáticos. A raíz de los ataques, hubo un mayor enfoque en el intercambio de inteligencia global y la cooperación entre los países.
Los gobiernos reconocieron la necesidad de reunir y compartir información sobre posibles amenazas para prevenir futuros ataques. La comunidad de inteligencia experimentó cambios significativos, adaptándose a nuevos desafíos y adoptando estrategias innovadoras para combatir el terrorismo. La cooperación internacional en materia de seguridad se convirtió en fundamental para rastrear y desmantelar las redes terroristas. Los esfuerzos antiterroristas se convirtieron en una prioridad para los gobiernos de todo el mundo. Las agencias de inteligencia, las agencias de aplicación de la ley y las fuerzas militares intensificaron su colaboración, trabajando juntas para interrumpir y neutralizar las amenazas terroristas. Después de los ataques, hubo un renovado énfasis global en la preparación para emergencias y la respuesta a desastres. Los gobiernos y las organizaciones invirtieron en programas de capacitación, infraestructura y recursos para mejorar su capacidad de responder a las crisis de manera efectiva. Los ataques del 11 de septiembre también tuvieron un profundo impacto en el bienestar psicológico de las personas. Ser testigo o experimentar tales eventos traumáticos puede provocar efectos duraderos en la salud mental, incluido el trastorno de estrés postraumático, TEPT, y los trastornos de ansiedad. Los servicios de salud mental y los sistemas de apoyo se volvieron cruciales para ayudar a los afectados por los ataques, incluidos los sobrevivientes, los socorristas y las familias de las víctimas. Los gobiernos y las organizaciones priorizaron la provisión de recursos y tratamiento para abordar las necesidades emocionales y psicológicas de los afectados. Los ataques del 11 de septiembre amplificaron las discusiones sobre el papel de la religión y su relación con el terrorismo. El Islam, la religión de los perpetradores, enfrentó un mayor escrutinio y prejuicio después de los ataques. Para contrarrestar el aumento de la islamofobia, se hicieron esfuerzos para promover la comprensión y la tolerancia entre las diferentes comunidades religiosas. Los diálogos interreligiosos, los programas de divulgación comunitaria y las iniciativas educativas buscaron salvar las divisiones y cultivar una cultura de aceptación y cooperación. Los ataques no solo dieron forma al panorama político global, sino que también dejaron un impacto duradero en la economía. Las consecuencias inmediatas vieron una recesión significativa en los mercados financieros, con las bolsas de valores de todo el mundo experimentando fuertes caídas. La industria de viajes y turismo sufrió un duro golpe ya que el miedo y la inseguridad se apoderaron de los viajeros potenciales. Las aerolíneas enfrentaron dificultades financieras y las regiones dependientes del turismo experimentaron una disminución en el número de visitantes. Sin embargo, en los años siguientes, se hicieron esfuerzos para revivir la economía y restaurar la confianza. Los gobiernos implementaron medidas de estímulo económico, mientras que las empresas buscaron formas innovadoras de adaptarse y recuperarse. Los proyectos de infraestructura, la reurbanización urbana y la revitalización de los distritos comerciales se llevaron a cabo para crear una sensación de resiliencia y progreso. La reconstrucción de la Zona Cero, el sitio de las torres del World Trade Center, simbolizaba el espíritu de renovación y determinación. Los ataques del 11 de septiembre también inspiraron expresiones artísticas que buscaban honrar la memoria de las víctimas, transmitir la resistencia del espíritu humano y promover la unidad y la paz. Los artistas utilizaron varios medios, incluyendo música, poesía, artes visuales y cine, para conmemorar los eventos y sus secuelas. 911 se convirtió en un tema fundamental para documentales y películas, ofreciendo diferentes perspectivas sobre la tragedia y sus consecuencias. Estas representaciones sirvieron como un poderoso recordatorio de la capacidad humana para el coraje, el sacrificio y la resiliencia frente a la adversidad. El legado de los ataques del 11 de septiembre vive en la memoria colectiva de las naciones de todo el mundo. Sirve como un recordatorio de los desafíos actuales para mantener la paz, promover la comprensión y evitar que las ideologías extremistas se afiancen. A medida que avanzamos, es esencial recordar las lecciones aprendidas y luchar por un mundo donde el diálogo y el respeto prevalezcan sobre el odio y la violencia. Al fomentar la empatía, fortalecer la cooperación internacional y fomentar la esperanza, podemos forjar un futuro caracterizado por la unidad, la comprensión y la resiliencia.